Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. A usted que nos está viendo y sintonizando a esta hora, gracias a Dios damos por darnos este tiempo y este medio tan importante para llegar a su hogar. Y en esta ocasión, ya que he estado con otros pastores hablando de otros temas, pero hoy tenemos dos invitados maravillosos, siervos del Señor, y vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Hay un texto ya que lo tenemos listo a través de nuestro pastor para poder irlo desglosando y conversando y por sobre todo que sea de beneficio para usted que nos está viendo ahora, ¿no? Me encuentro con el pastor Alejandro Villalobos, siervo del Señor, y también nuestro pastor Marcos Valenzuela. Yo le pido que salude a la cámara, pastor Amén. Alejandro. Dios le bendiga a todos los hermanos, amigos que están en sintonía o los que se están añadiendo ya. Les saludamos en el nombre del Señor. Nos hemos reunido acá con ese propósito de edificar vuestras vidas. Y agradezco al pastor César por esta invitación. Acá también a su colega, su pastor, su compañero. Y a toda la audiencia que nos está sintonizando. Dios les bendiga y bueno, aquí estamos con gozo sirviendo al Señor. Pertenezco a la obra del Movimiento Misionero Mundial y por la gracia del Señor estamos sirviendo por acá también y esperando que Dios nos pueda seguir ayudando. Amén. Gracias, pastor Alejandro. Y también nos encontramos con un siervo del Señor que por mucho tiempo no nos veíamos, pero Dios nos ha juntado hoy día justamente para tratar este tema tan importante. Bueno, cualquier tema de la palabra de Dios es importante, pero hoy vamos a hablar de algo muy especial, cómo mantenerse en la fe, cómo mantenerse la estabilidad del cristiano dentro del Evangelio. Nos encontramos también con el pastor Marcos Valenzuela, siervo del Señor también, para que salude y dar comienzo a este programa, ya que hay que aprovechar los minutos. Así es. Bueno, saludarle a toda la gente que está en sintonía, que Dios les bendiga grandemente y esperamos que esta palabra pueda caer en buena tierra en esta hora sobre sus vidas. Sabemos que el pueblo de Dios permanece a través de la palabra de Dios y es importante que usted pueda recibir la palabra de Dios en este día y que pueda estar en su corazón. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, pero la verdad que la palabra de Dios es viva y eficaz y es la única que nos puede permanecer en victoria. Así que Dios les bendiga grandemente y disponga su corazón para recibir la palabra de Dios, porque en ella hay vida y vida en abundancia. Así que Dios le bendiga. Gracias, gusto, pastor pastor César, poder estar con Marco. usted. La verdad las cosas es que la palabra de Dios hoy día tiene una tremenda importancia, pastores, por lo que estamos viviendo. Primero, por la pandemia, que esto tenemos que aferrarnos de alguna manera al Evangelio de Jesucristo, porque son tiempos peligrosos. Yo creo así, estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero tenemos una palabra, el pastor Alejandro, y yo quiero que usted le dé lectura y podamos partir hablando sobre ese tema. Amén. Amén. Quisiéramos compartir la palabra del Señor en Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8, dice la bendita poderosa palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Gloria al Señor. Bueno, tenemos un tema para esta preciosa tarde, también junto a los pastores acá. La importancia de mantenerse estable en la adversidad. Cuando hablamos de estabilidad, amados hermanos, amigos, algún pastor que nos pueda estar escuchando también, estamos hablando de una persona que es constante, que es una persona firme, permanente, y no está sensible a moverse de la posición que tiene. Y lamentablemente hay muchas personas que son inestables, por eso que estamos tratando este tema, cómo podemos llegar a una estabilidad como cristianos y no decaernos tan fácilmente. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles y que cualquiera está en esa balanza de poder caer, ¿no? ¿Verdad, pastor?
Así es. La importancia es que hoy día el pueblo de Dios y la gente debe entender, como dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que confía en Jehová, ¿cierto? Hoy día en este tiempo tan complicado y difícil, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. En el mundo nos dice, hay pandemia, hay crisis, hay muchas cosas. Pero nosotros no dependemos de una pandemia, no dependemos de un gobierno, nosotros dependemos de la mano de Dios. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios y aprendemos a vivir por ella, nosotros no tenemos crisis en nuestra vida. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos, dice que los verdaderos hijos de Dios no tienen temor a malas noticias. Claro. Pastor Alejandro, Amén. ¿Tiene que ver esto con la revelación que Dios da a cada uno de nosotros? ¿Cómo me explico? ¿Tiene que ver esto con la verdadera revelación hacia el hombre? Pero cuando Dios se revela a mi vida por primera vez, yo creo que eso ya me da un estado de firmeza, porque fue algo que Dios se reveló a mí. A mí no me contaron no me contaron del Evangelio por otras personas, estoy aquí o buscando la manera más, mostrándome un Evangelio lindo, sino que hubo una revelación de parte de Dios. ¿Y eso qué pasaría cuando Dios se revela al hombre de verdad? Es un punto muy favorable a que cuando Dios se revela tiene un verdadero encuentro, es un punto muy favorable, pero a la vez uno no deja de ser humano. Exacto, claro. El Señor lo va a probar y el Señor dijo en los evangelios que el que oye su palabra lo va a considerar aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, pero también hay otro que edificó sobre la arena, que pudo estar escuchando, pero no se percibió o no tuvo esa convicción de la verdadera edificación, porque algunos que han recibido el Evangelio, han recibido la palabra del Señor en su vida, todo está bien cuando todo está bien, pero claro. ¿dónde se ve realmente la firmeza de un pilar o de la estabilidad? Es en la adversidad. En la adversidad. Como bien dice el concepto, como esto de estar firme en la adversidad, en los momentos difíciles. Así es. Ahí se prueba, ¿no? Porque Amén. sabe que se me viene a la memoria una palabra del profeta Habacuc. Amén. Cuando ora a Jehová, dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Estaban bajo el juicio de Dios, venía algo terrible, pero él pedía que Jehová avivara su obra en medio de los tiempos. Y los tiempos son diferentes uno de otro. Hay tiempos buenos, tiempos malos, tiempos críticos, tiempos de abundancia, tiempos de escasez. Pero él dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos. En lo que nosotros estamos gimiendo a Dios también como siervos. Señor, aviva tu obra. Estamos pasando momentos difíciles. Así es. Pastor. Claro, son tiempos complicados y difíciles. Y el pueblo de Dios en todo tiempo ha habido tiempos complicados y difíciles. Si vemos el tiempo de los apóstoles, Pablo fue perseguido, vivía, pero siempre Dios ha sido el mismo. Ayer, antes, hoy, sigue siendo el mismo. Exacto. El problema pasa es que ¿a quién oímos? ¿A quién nosotros estamos yendo? La gente hoy día está más preocupada de las noticias que de la palabra de Dios. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, dice en una parte, dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿quién gobierna nuestra vida? ¿El espíritu o la carne? Entonces, ahí hay un balance, que a quien más nosotros alimentamos nuestra vida, ese es el que gobierna en nosotros. Claro. Entonces, cuando yo escucho malas noticias, yo escucho las noticias de la radio, estoy viendo televisión, solo malas noticias, yo estoy alimentando la carne y estoy apagando mi fe. Exacto. Pero si yo estoy escuchando palabra de Dios, yo estoy alimentando el espíritu y el espíritu se va fortaleciendo. Claro. O sea, vivimos en dos cuerpos. Cuerpo espiritual y cuerpo carnal. Carnal, claro. Y ambos luchan. Claro. Ambos luchan. Y el que esté mejor alimentado, como bien dice usted, Es el que gana. va a ganar. Pues, ¿no? Exactamente. Si alimentamos el espíritu, vamos a andar fuerte. Exacto. Pastor, me gustaría que usted nos desglosara un poco la lógica de esta palabra. ¿Por qué el árbol crece? ¿Por qué no deja de dar frutos? Claro. Bueno, el árbol tipifica la iglesia, el cristiano. Vemos acá en el tiempo de Jeremías, era un tiempo de juicio, un tiempo de crisis. Y eso es lo que significa la palabra adversidad, significa problema, oposición, sufrir, crisis, guerra.
Entonces, nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, debemos mantenernos estables. Y uno de los pilares que le da consistencia, firmeza a la estabilidad es la fe. La fe, ese es uno de los pilares. Obviamente que la base de los pilares es el amor a Cristo, el amor a la palabra, el amor al prójimo. Y cuando está esa base, podemos edificar con este pilar de la fe que nos da estabilidad, que nos da firmeza, que nos da permanencia en los caminos del Señor, aún porque puede venir escasez, puede venir persecución, puede venir muchas situaciones contrarias, como la iglesia primitiva lo sufrió. Entonces uno tiene que, cada día, ese es el deber de la iglesia como el árbol. Exacto. Que está plantado, no solamente plantado, hay un árbol muy singular que nos representa. Y la Biblia acá también lo habla muchas veces, y es la palmera, que aún en el desierto, que aunque sople el viento se puede doblegar, pero no se quiebra, vuelve a su origen personal. Y luego, bueno, vemos que aunque está en el desierto, echa raíces a los profundos ríos, claro, y da fruto en todo tiempo, a eso se está refiriendo. Entonces, es importante ver cómo está ese pilar de nuestra fe. Exacto. Cada día, porque fe no es solamente ver la bendición cuando todo va bonito. Y fe significa creer, amén, en algo. Así es. En este caso, creer en Dios, creerle a Dios. Amén. ¿Sabe que hay una cierta anécdota de un circo donde los que estaban en el palco, más allegado al escenario, y ahí iba a hacer su número espectáculo un equilibrista, no sé cuántos metros, con la cuerda floja. Y sobre él iba a llevar una silla y una persona. Este hombre era tan conocido en la ciudad que cualquiera ponía las fichas sobre él. ¿Cree usted que pasará de este lado allá? Por supuesto, si es tal persona. Claro. Nunca ha tenido un accidente, es un hombre que da confianza. Le preguntaban a los del palco, ¿cree usted que pasará para el otro lado? Por supuesto que sí. ¿Usted se quiere sentar en la silla? No, dijo. Entonces, claro, eso es lo que... No sé si se entiende la idea, pero la verdad las cosas que a veces nosotros decimos tener fe, pero en el fondo no creemos. O nos falla la fe, o somos débiles en la fe. Eso es lo que pasa. Ahora yo creo que cada uno tiene que mirar su vida y tratar por todos los medios a llegarse a Cristo. Amén. Como pastor, a través de la oración, a través de la perseverancia, amén, de la insistencia. Esto viene también como un ejemplo práctico, los emprendedores de hoy día, por ejemplo, que parten haciendo unos pancitos, como el emprendimiento que tiene usted, unos pancitos, y después ya empiezan a hacer sándwich, y después café, y después hacen otras comidas y otras exquisiteces, hasta tener un tremendo negocio. Pero pasaron por varias etapas. Pasaron por etapas difíciles, donde tal vez tuvieron que medirse, apretarse el cinturón para poder lograr ese proyecto. Así es. Es como lo que nosotros... En algún momento tal vez perdieron todo. Yo he tenido que empezar muchas veces de nuevo, de haber perdido todo. Y volver a empezar nuevamente. Claro. Muchas veces los pajaritos nos dan una gran enseñanza, porque ellos ponen sus huevitos y viene el temporal y se los bota y ellos siguen adelante con el nido, luego viene un ave, se los come, pero hasta que consiguen su propósito. Nos dan un gran ejemplo de perseverancia a nosotros. Y la llave de todo éxito es la perseverancia. Porque toda la gente que ha tenido éxito ha perdido todo muchas veces, ha fracasado. Entre más fracaso uno logra tener, más madurez tiene en su vida. Yo siempre enseño en la iglesia, digo, nosotros no maduramos leyendo libros. Nosotros maduramos y crecemos a través de los errores, aprendemos a través de los fracasos, de las equivocaciones, uno se va haciendo fuerte. Entonces, el hombre que ha tenido éxito, pregúntele cuántas veces ha fracasado. Entonces ahí no podemos dar... Es un proceso que tenemos que pasar. Y esto vaya para los que nos están viendo tal vez a esta hora y saber que para mantenerse hay que pasar por proceso. Pero no hay que perder la fe, hay que creer. A veces estamos en momentos muy críticos de la vida. Bueno, yo lo cuento por experiencia.
Y yo eso enseño a mi iglesia también. Los pastores también lloramos, ¿no? Así es. También hemos sentido amargura, tristeza, pero aquí estamos paraditos y para seguir adelante. Y eso es lo que queremos, que usted también pueda recibir esta enseñanza del árbol que está plantado junto a las aguas, que no va a perder su hoja verde y siempre va a dar fruto. Pero todo tiene su tiempo, ¿no? Así es, pastor. Todo tiene su tiempo. Obviamente, como decía acá el pastor, los procesos que Dios permite aún fracasos nos van enseñando y madurando para recibir la bendición estable que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vemos a este hombre patriarca Job, lo perdió todo de la noche a la mañana y era un hombre recto, apartado del mal, que agradaba a Dios, pero sin embargo fue probada su estabilidad. Y Su estabilidad no estaba en la economía ni siquiera en la familia, estaba en su Dios. Lo destacable es que nunca perdió la fe. Exactamente. Nunca perdió la fe. A pesar de pasar por tantos procesos, nunca perdió la fe. Pastor, tiene que ver esto también con que, y se lo digo tal vez a algunos hermanos que habrán pasado por esto, que muchas personas van a la iglesia y se emocionan tal vez con el mensaje y hasta lloran. Hay otros que con las alabanzas levantan las manos, pero falta la revelación de Dios en ellos, porque termina o pasan los días y después no son los mismos. Están Amén. perdiendo fuerza, sí, el entusiasmo tal vez, el de ver un coro bonito, de ver una predicación tan ilustrada, puede que lo haya captado en el momento, pero tal vez no está la verdadera conversión. Claro, hay una diferencia entre emoción y decisión. Las emociones pasan. Uno ve mucha gente que se emociona, hace promesas y habla, canta, salta, brinca, pero ya luego se fuman como la espuma del mar. Entonces es una emoción. La decisión es, sienta o no sienta, me vaya bien o me vaya mal, permanezco en Cristo. Aleluya, Eso es una decisión. gloria a Dios. Eso tiene que ver mucho con la estabilidad, con la fe en el Señor, porque las emociones cualquier cosa lo derriba. Y obviamente como humano hay una diferencia, el que sufre emoción lo derriba y a veces no quiere levantarse, pero nosotros en el Señor puede venir alguna adversidad, lloramos, podemos pasar un momento de desánimo, pero nos paramos porque tenemos una convicción, tenemos un pacto con Dios de seguirle hasta la muerte. Como sea, como venga, hay que seguir al Señor, y porque estamos plantados ahí a las aguas, a la presencia del Señor, eso es lo que nos da vida, Así es. nos da Gloria a Dios. la fortaleza cada día, el amor del Señor. A veces podríamos tener todo el día y no podríamos explicar lo que realmente estamos diciendo referente al amor del Sí. Señor, porque es muy profundo, es muy profundo. La palabra de Dios es como un tesoro, es como un mineral inagotable, ¿no? Amén. Sí Inagotable, esto es algo maravilloso. También estas decadencias y estas inestabilidades en muchos cristianos a veces se debe también porque han puesto los ojos en algún líder o en alguna persona que predica lindo o en alguna persona tal vez con alguna relevancia dentro del medio, y esa no es la idea. Es bueno seguir los ejemplos de los buenos hijos, de los buenos cristianos. Escuchar las predicaciones que vienen inspiradas del Espíritu es muy bueno, pero los ojos tenemos que ponerlos en Cristo Jesús, Así es. no en los hombres. Nosotros a través de la televisión, usted que ya tenemos nuestros años, en la televisión antes habían siervos que llevaron mucha bendición a los hogares, pero en un momento vimos que se quebraron algunos. Po. Así es. Entonces hasta ahí llegó, muchos quedan ahí. Po. Lo ideal es poner los ojos en Cristo Jesús. Por eso es la importancia de la palabra de Dios. Eso es muy importante, que la gente pueda entender que la palabra de Dios misma dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Claro. Entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Así es. Lo que explicaba el pastor es el secreto y el contexto de la palabra hoy día. Que el árbol somos nosotros, los árboles es la gente y el río es el Señor. Oiga, me viene a la memoria el salmo ese que dice: adereza mesa en medio de tus angustiadores. Amén. ¿No? Adereza.
prepara la mesa, pone exquisiteces sobre la mesa. Y eso es lo que yo veo a veces, hermanos que a veces la pasan un poco mal económicamente, hay problemas, pero ellos van con su cara sonriente, están firmes, e incluso dan que hablar a los demás. Y dicen, pues este gallo, ¿qué pasa con este? Nunca lo veo amargado este hombre, ¿no? Pero va, adereza mesa, porque él está comiendo los manjares y las exquisiteces que Jesús tiene en la mesa. Por eso que no se decae y siempre lo va a ver bien paradito y siempre lo va a ver con una cara agradable porque es un hijo de Dios. Amén. Amén. Sí, es una verdad. Nosotros como hombres no debemos colocar nuestra confianza que se debe de colocar en Dios. Pero sí, la Biblia dice que a los pastores, a los líderes, los tengáis en alta estima. Exacto. Respetarlos, amarlos, apreciarlos, siempre orar por ellos. Y bueno, y algún día que por A o B cayeron de la gracia del Señor, que Dios tenga misericordia de ellos y no utilizarlo como leña. Y no estamos para juzgar a nadie. Claro, y muchos empiezan a utilizar hasta por nombre, fulano de tal, este es un falso, este es aquí, allá. Dice la palabra Dios no nos ha mandado a hacer eso. No, y dice la palabra que tenemos que ser misericordiosos. Claro. Porque mañana puedo estar yo en esa situación y voy a querer que tengan piedad de mí. Lo que el hombre siembre, claro, cosecha. Claro. Lo que yo siembro voy a cosechar. A propósito de que tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús, como los puso Pedro cuando iba caminando sobre las aguas. Amén. Pero de repente sacó los ojos y empezó a hundirse. La verdad, la cosa que sabe que me estuve leyendo el otro día sobre Joás, el rey Joás, que dice que hizo lo recto ante Jehová mientras era, digamos, aconsejado por un sacerdote. Mientras él tenía ese consejo del sacerdote, él lo hizo perfecto, pero cuando muere el sacerdote que lo aconsejaba, hizo lo malo ante Dios. Entonces, esa es la idea de no poner los ojos en hombres, sino poner los ojos en Cristo Jesús. Claro. Porque si no va a terminar, esa persona se va a morir, se va a ir, una buena persona, y ¿dónde pongo mis pies? Si no es en Cristo Jesús, como bien decía usted en delante, hacer la casa sobre la roca. Exactamente. Obviamente que todo depende mucho del conocimiento que uno tenga del Señor. Si uno conoce a Dios, en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Uno va a recibir con filtro, por supuesto. La Biblia dice retener lo bueno y lo malo dejarlo pasar. Claro. Lo que le pasó a Joás, que lamentablemente ya tomó otra consejería y se dejó llevar. Claro, por la juventud. Exactamente, y empezó a darle más duro al gobierno y utilizar una forma que tal vez no era muy sabia. Todos podemos equivocarnos y todos tenemos la oportunidad de enmendar o de levantarse. No estamos hablando de pecado, de muerte, ni nada de eso, pero uno tiene que usar la misericordia, la sabiduría, que darle la oportunidad a todos levantarse. El Señor le dio muchas oportunidades a Joás. Claro. Hay que recordar cuando llegó a la presencia de Eliseo, cuando ya Eliseo estaba a punto de morir, le faltaba muy poco, y él llega temblando, padre, le decía, mira, vienen contra mí con carros armados, y el siervo de Dios, que yo me lo imagino muy calmado, Eliseo, un hombre sereno, estable, con su confianza pero plena en Dios, él podía estar rodeado y estaba feliz dentro de su casa. Amén. Y le dice, ven para acá, toma el arco, pon tu mano ahí, y me da la impresión que le tomó la mano, así tienes que disparar, pa. Claro. Fue un hombre que Dios le dio muchas oportunidades, pero mientras estaba aconsejado por alguien. La idea es que seamos bien aconsejados, pastor. Amén. Pero ese consejo un día va a terminar, porque esa persona que me aconseja se va a ir, va a morir, va a perecer como todo ser humano. Entonces yo tengo que tener los ojos puestos en Jesús, sin menospreciar el consejo bueno de los siervos. Exactamente. Si nosotros recibimos un buen consejo, una buena doctrina, esto también de la enseñanza, de la palabra, uno ve con el tiempo que muchos pastores cambian, no son estables en la palabra, claro. Empiezan a cambiar porque llámese por su fama, por su dinero, sí, o por la posición que tengan. Lamentable. Pero nuestra posición, bueno, la colocó el Señor, pero tendremos que dar cuenta de la palabra.
Sí, por a favor. Dios. Cada uno, cada pastor, tenemos que dar cuenta de la palabra que nos fue enseñada y no cambiar. No cambiar, ser centrado en la palabra del Señor, con la gracia, el amor del Señor, con la sabiduría. Y eso es porque nos vamos a dar cuenta no solamente de las ovejas que ganamos o de las bendiciones, sino de la palabra, de la paciencia que Dios nos entregó, Claro, yo que creo tiene que ver mucho de la estabilidad. Ese es el verdadero juicio de Dios, cuando venga a buscar a sus siervos lavados en la sangre del Cordero. Así es. Cuando venga Cristo, cuando venga Jesús a buscar su iglesia, Él no va a llegar diciendo, a ver, los que saben harto de la Biblia acá, los Claro. que saben menos acá y los que son más ilustrados acá. No, Él viene a buscar a los lavados y redimidos en la sangre del Cordero, los verdaderos hijos de Dios. Así que queremos dejarle a usted también esta palabra que es maravillosa, que hay que estar como el árbol plantado junto a las aguas para no perder la vitalidad del árbol. Y buscar las corrientes, porque nosotros vivimos del agua. El Amén. agua es vida para nosotros. Sí, ¿no? vital. Como el ciervo que brama por las... Siempre me imagino esa palabra. Los hijos de Dios bramamos, gemimos por tener agua. Cuando nos falta la palabra de Dios también debemos sentirnos angustiados terriblemente, como ahora no estamos congregándonos presencialmente. Echamos de menos eso, ¿no? Pero ya llegará el momento en que podamos hacerlo. Ha sido un momento gratísimo, Pastor Amén. Alejandro, Mucho Pastor gusto. Marco. Los minutos en televisión corren así, parece que el reloj va más de lo normal. Que ya Rápido. me han hecho señas que estamos casi como para despedirnos, Pastor. Tiene la oportunidad para despedirse. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, amado pastor, también, pastor César. Y a toda la audiencia también por esta oportunidad que Dios nos brinda de poder compartir esta palabra, eche raíces en la presencia de Dios, en el agua, que eso le va a dar vida, vigor, fortaleza. Y vamos a pasar todo esto. Esta pandemia pasará. Creo eso en mi confianza. Y creo en los avivamientos, que Dios enviará un avivamiento como nunca antes. Amén. O si no, veremos el avivamiento allá en la gloria eterna. Amén, Pastor. Amén. Dios Un le bendiga. agrado haber estado con usted, Pastor. Mucho gusto, pastor. Dios le bendiga. Pastor Marco. Bueno, quiero dejar en sus corazones a todos los que están mirando el programa hoy día, que la palabra de Dios dice, júntate con sabios y andarás en caminos sabios. Es importante con quien nosotros nos juntamos y de quien nosotros recibimos consejos. Así que dejo eso en sus corazones y, como decía nuestro pastor, tomar lo bueno y desechar lo malo. Eso va a traer bendición sobre sus vidas y así nos vamos a evitar un montón de problemas y desilusiones en el camino del Amén. Señor. Así que Dios les bendiga. Fue un gusto, Pastor César, un gusto, Pastor, igual de haber Amén. compartido. Así que Gracias, muchas Pastor bendiciones. Marco. Ha sido un agrado estar con usted también, como con el Pastor Alejandro. Una de las maneras un consejo, para echar raíces, no hay que andar picando en todas partes. Hay que echar Así raíces es. donde Dios nos plantó. Amén. En la iglesia donde Dios nos plantó. Gloria a Dios. Cuando usted vea a su pastor que está en el narcotráfico, que está en el adulterio, que está en esto y lo otro, arranque de ahí. Así Pero es. mientras el pastor tenga Amén. sus errores como los tiene usted, como los tengo yo, manténgase ahí. Y no ande buscando pastos donde no debe andar buscando. No es malo escuchar, no es malo recibir palabras de algún siervo, de algún evangelista, pero yo me refiero a esos hermanos que a veces andan de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, la que nunca Claro. van a encontrar mientras no venga Cristo. ¿no? Inestabilidad eso. Claro, puede ir a China a buscar la iglesia y allá tampoco va a estar la iglesia perfecta. Sí Lo que falta en una está en la otra, y lo que falta allá está acá, no está. Mientras Dios no se revele con la iglesia, la santa iglesia que viene a buscar, ahí recién se va a Así manifestar la iglesia perfecta. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima oportunidad si Dios así lo quiere. Dios le bendiga.